bicicleta. Hasta Total. cuando voy a correr te cruzas con mucha gente en bicicleta también, ¿no? Muy bien, y acá la tenemos estamos sentados precisamente con la doctora Pirolo porque nos va a introducir en el primer tema que versa de lo siguiente, 2 puntos. 2 puntos, señor. Esta semana comenzaron a atender en forma presencial los psicólogos, lo venían haciendo de manera virtual a través de Zoom o de otras plataformas, pero ahora a través de un nuevo protocolo van a poder hacerlo como lo hacían anteriormente a que ocurriera esta pandemia. Y yo quiero saber, ¿cuál es el protocolo que van a tener que usar? Y también, ¿qué diferencia existe entre ver al paciente a través de una plataforma digital o verla en forma presencial? Vamos a ver qué dice Jorge Catelli, psicoanalista APA, de la Asociación de Psicoanalistas Argentinos, por supuesto. Buenas tardes, Jorge. Aquí te saludamos con Cecilia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Encantado. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Bien, gracias. muy bien. Bueno, ¿cómo ven ustedes esta posibilidad de volver a atender de forma presencial después de estos meses de virtualidad? Bueno, creo que es importante señalar que esto es una posibilidad. No es necesariamente algo que tiene que ocurrir en un momento en que estamos con altos números de contagios, de muertes. Es una legitimación de una posibilidad, particularmente para aquellos casos en que se hace imprescindible atender de manera presencial. O sea que, Jorge, vos estás de acuerdo por el momento de seguir en forma virtual. Ahora, si el caso lo amerita, lo harías en forma presencial. ¿Eso me estás diciendo? Exactamente, porque hay determinadas situaciones con algunos tipos de patologías probablemente más graves, complejas, en que, o niños muy pequeños o con determinadas patologías, en que se ha hecho muy difícil, por no decir en algunos casos imposible, atender de forma telemática, es decir, a distancia. En el 95% de los casos, debo decir que fue exitoso, fue eficaz, se logró trabajar muy bien a través de las plataformas, por teléfono, por WhatsApp, por Skype y por las demás vías. Pero digamos que estamos en un momento difícil de la pandemia, con lo cual tenemos una responsabilidad social para ser muy cuidadosos, atender caso por caso en relación a quiénes son los que estrictamente necesitarían volver a la presencialidad, ¿no es cierto? Para evitar una circulación que propague el virus. ¿Vos en lo que palpás en tus pacientes, ellos desean volver a hacerlo presencial o se encuentran cómodos haciéndolo de esta manera? Bueno, hay de todo. Creo que cada uno fue respondiendo subjetivamente con su singularidad, con la manera en que cada uno fue acostumbrándose o no. Algunos extrañan mucho la presencia, el consultorio, el espacio físico. Otros ya me han dicho que están muy cómodos desde sus casas, que no querrían volver. Pero debo decir que ahí hay algo de la estructuración psíquica de cada uno respecto de cómo respondió a esta situación, incluso de los cuidados, lavarse las manos, estar más aislado, más guardado. La pregunta creo que es cómo cuidarnos y cuidar al otro, en una simultaneidad de cuidarse y cuidar a los otros, ¿no? Yo lo que veía un poco, más allá del protocolo de la limpieza y de la higiene y de la distancia, es que no todo el mundo tiene la posibilidad de tener un consultorio que tenga una ventana y que tenga, digamos, como para airear el ambiente, que es lo que más hacen hincapié en cuanto a lo que tiene que ver con la concentración del virus. Entonces hay veces que se puede y hay otras veces que a lo mejor el tiempo entre un paciente y otro no daría como para que el ambiente se ventile. Ese sería a lo mejor mi mayor pregunta. Bueno, una de las complejidades es que para respetar cierto protocolo que permita, digamos, una situación cuidada en relación con el potencial contagio, es tener un tiempo necesario entre paciente y paciente que permita ventilar el ambiente, higienizar y desinfectar el diván o los lugares, digamos, en donde uno haya estado, la sala de espera, tener el paño en la entrada, fuera del consultorio con una solución de lavandina para las suelas de los zapatos,
todos estos son los elementos requeridos, digamos, para esa eventual práctica presencial, ¿sí? Y desde ya que es necesario, y creo que tiene un lugar importante, el de la ventilación de los espacios entre paciente y paciente. Y Jorge, ¿qué porcentaje de tus pacientes prefiere hacerlo en forma virtual y presencial? En lo que has indagado vos con ellos. Hasta ahora te podría decir que un porcentaje muy bajo son los que desean volver al consultorio o que lo han manifestado. Sí, porque además pienso se tienen que trasladarse o un medio propio o un medio de transporte, que ahí es más complicado. Digamos, el miedo también hace que me parece todavía haga que la gente prefiera hacerlo desde sus casas. No, es que aparte pensá que justamente el transporte implica otro riesgo en relación con la circulación. Es decir, que ahí hay otra cuestión más que se pone en juego a atender y a tener cuidado, que tiene que ver con que hay que salir de sus hogares, circular por la ciudad, tomar eventualmente transporte público. Es decir, se van multiplicando los riesgos. Por eso digo, comenzó la legitimación de una eventual presencialidad en los consultorios, pero esto no implica necesariamente tener que atender masivamente. No, creo que es una posibilidad para evaluar con mucha prudencia y caso por caso cómo se juega esta situación para habilitarla o no y en qué casos, ¿no? ¿Vos creés que en algunos casos vino para quedarse la consulta online? Y si es así, ¿qué beneficios le ves en relación a la presencial, además de la comodidad de no tener que trasladarse? Bueno, a ver, para los que tuvimos desde hace muchos años trabajo telemático con pacientes que atendemos en larga distancia, pero porque están a 13.000 kilómetros o 11.000 kilómetros, es una ventaja que la conocemos desde esa perspectiva, es decir, de poder atender a alguien que está muy, muy lejos físicamente. Creo efectivamente que esto ha puesto sobre el tapete, primero, que el sujeto no se encuentra solamente así cuando está su cuerpo en el consultorio o recostado en el diván. Ustedes mostraban las imágenes de uno de mis consultorios, mostraban el diván y realmente no aparece el sujeto solamente así. El modo de aparecer el sujeto y de intervenir eficazmente sobre lo que a ese sujeto le ocurre, sobre su padecimiento y sobre aquello que demanda, no es solamente con presencialidad y aparece en ese encuentro que está marcado por el deseo de su analista, por el deseo del encuentro, por la necesidad de ese encuentro mutuo que puede ser. Hoy contamos con esta maravillosa cantidad de opciones, plataformas y de vías de acceso que hace no tantos años no contábamos. Y Jorge, esos padecimientos, imagino que han cambiado en esta cuarentena, han aparecido nuevas patologías, no sé, imagino trastornos de ansiedad, pero no lo sé, digo, ¿ustedes ven que han cambiado? Bueno, a ver, ¿O se han acentuado? Te puedo responder varias cosas al respecto. En la Asociación Psicoanalítica Argentina, que es una institución pionera en Latinoamérica y en nuestro país en particular en relación con el psicoanálisis, ha sido también pionera en este momento con una plataforma a la que puede acceder gratuitamente toda la población, que tiene en su página web la plataforma COVID en apa.org.ar. Gratuitamente pueden acceder para hacer consultas, para ver situaciones singulares, digamos, que tienen que ver con esta situación específica. Y ahí hemos visto que muchas personas han consultado, enormísima cantidad de consultas hemos recibido asociadas con temores, con angustias vinculadas con la COVID, con el temor a la enfermedad, temor a la muerte, temor al contagio. Pero ahí tengo que decirles otra cosa también, que desde un punto de vista latente, atrás de esa consulta, como de cualquier consulta, siempre se esconde algo de la estructura subjetiva
inconsciente en la que se expresan otros miedos latentes que muestra el sujeto, ahora en este caso ahondados o profundizados por este estímulo permanente que estamos recibiendo a lo largo de estos 4 meses con toda la información, los números, los datos y la preocupación por la COVID-19. Es decir, lo que se intensifica es una estructura psíquica que ya estaba presente y que antecede a la situación de la COVID. Ahora es muy frecuente escuchar en las personas que dicen que a lo mejor comienzan bien el día y van fluctuando en cuanto a carácter, estado de ánimo. ¿Esto es algo normal? Porque lo escucho en bastante cantidad de gente y el porcentaje realmente de las personas que lo manifiestan es alto como para pensar que es algo, digamos, grave, porque estaríamos entonces en un problema. Bueno, esto es como los efectos colaterales de una medicación. Cuando se plantea la cuarentena como una vía de protección de la población ante la falta de una vacuna, necesariamente se dan efectos colaterales como cuando uno toma una medicación que tiene una finalidad muy noble y que es curarnos de una determinada enfermedad, pero que necesariamente tiene un efecto colateral. Aquí la cuarentena y el confinamiento tienen efectos colaterales, en algunos casos que intensifican ciertas angustias o que generan algún tipo de malestares o de situaciones más melancólicas o depresivas, pero estos son efectos colaterales ante la gran prevención y el gran cuidado de sí mismo y de los otros, que por ahora es manteniéndonos en este estado de reclusión y de la menor circulación posible. Esto es importante resaltarlo. Insisto, los síntomas que se van a intensificar, algunos son más típicos, como trastornos en el sueño, como ansiedad generalizada, en algunos casos algún tipo de depresión, pero también debo decir que podemos ofrecer algunos pequeños tips, algunas sugerencias que tienen que ver con sostener los ritmos de una vida cotidiana a lo largo de todo lo que dure la cuarentena, mantener un ritmo diario con respecto a los rituales del aseo, al irse a dormir, los horarios de las comidas, con los niños y adolescentes particularmente, claro. Y ahora que estamos en periodo de receso también, de sostener los horarios para algún ordenamiento en los horarios para dormir, las horas de sueño, un horario constante para levantarse. Esto da una organización psíquica que contribuye bastante bien con estos efectos colaterales. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias por esta comunicación. Que tengas una muy buena tarde. Les agradezco a ustedes el interés, la convocatoria y la difusión para nuestra comunidad acerca de estas temáticas. Muchas gracias, un gusto. Gracias a vos. El gusto es nuestro. Muy bien, nos vamos a una pausa, ¿te parece? Vamos a una pausa, me parece. Pausa breve y ya volvemos con más. Hoy nos toca acá, en el canal de la ciudad. ¿Dónde vas a ir? Pero por favor.